Cecilia anticipó un dato, que es cuando creíamos que la carne ya había llegado, me refiero al aumento de los precios de la carne, está llegando en gerundio, o sea, todavía no terminó de hacernos el daño suficiente. Sí, el precio de la carne ahí está subiendo, no le pegó al INDEC de enero la suba del precio de la carne. Te decía, la picada es el único rubro que tiene un aumento por encima del 7%. Todos los otros cortes de carne que mide el INDEC están con aumentos por debajo del 4%. Así que atención ahí porque eso le va a pegar fuerte a la inflación de febrero y va a ser un dolor de cabeza en alimentos también. Con un problema adicional, a pesar del anuncio ayer de precios justos para la carne y de congelamiento de los cortes hasta el 30 de marzo, la verdad es que el precio del ganado está atrasado por lo menos un 40% en términos de rentabilidad. Y nadie se imagina que alguien vaya a vender la carne o un producto perdiendo plata. Así que ese es un dolor de cabeza que recién va a empezar a notarse en febrero y va a sentirse fuerte en la inflación. Salvador Di Stéfano, con quien vamos a hablar, es economista y especialista en el tema carne. Salvador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por comunicarse. Bien, la pregunta no original es ¿qué está pasando con la carne? Lo que ha pasado con la carne es que en abril del año pasado, el ministro de Economía, Julián Domínguez, en forma arbitraria y para concederle un deseo a la vicepresidenta, cerró los mercados de carnes a la exportación. Y le quitó la licencia a todos aquellos que estaban engordando animales para exportar carne Hilton. Entonces se generó una oferta masiva de carne al mercado que hizo que por muchos meses la carne no aumentara. A eso le sigue un fenómeno climático de alta sequía, en donde vos en la República Argentina tenés 54 millones de cabezas de ganado, de las cuales 1,5 millones las tenés encerradas y 52 millones y medio las tenés a la intemperie. Esa sequía hizo que aumentara la oferta de carne en el mercado y cortes como, por ejemplo, el asado, la falda, el vacío, la nalga, el matambre, tapa de asado y paleta aumentar el 40% en un año cuando la inflación fue del 100%. Claro. Lo que pasa en enero es que empieza la lluvia, naturalmente digamos, empieza un proceso de retención, porque cuando el hombre de campo tiene pasto trata de no vender. Un montón de feedlot, que son establecimientos de engorde a corral, se fundieron y prácticamente dejaron de ofertar animales. Y como el mercado ganadero es de competencia perfecta, en donde se encuentra la oferta y la demanda, cuando bajó la oferta subió el precio. Bien, qué bonito cuento, si no fuera que es terrorífico para los bolsillos. Y Cecilia Bufflet. Sí, Salvador, ¿qué tal? Ahora, el gobierno ayer anunció un acuerdo de precios justos para congelar el precio de la carne y que se instrumenten también unos reintegros de hasta 2.000 pesos por cuenta a quienes compren en carnicerías. ¿Cuán aplicable es que esos precios controlados y regulados lleguen a una red enorme y completamente atomizada de carnicerías? Lo que va a subsidiar el gobierno son 180.000 toneladas de carne. Parece un montón. Son 3,9 kilos per cápita. Nosotros comemos 48. O sea que nosotros estamos comiendo 4 kilos per cápita por mes. Esos son 330 gramos. Un chiste. Solo van a llegar a los lugares de Capital Federal o el que esté al lado de un frigorífico. El resto de la gente tiene que ir a comprar la carne a las carnicerías. Le comento para ilustrarlo que solamente la carne, el 15% se vende en supermercados, el 85% se vende en carnicería. En el mercado de Cañuelas, en la mañana de hoy, el novillito estuvo 530 pesos, el kilo vivo. Sí. Cuando vos el novillito lo llevas al frigorífico, te lo devuelven digamos, con un 58% de rendimiento, el resto no rinde. Ahí se congeló. Y no es el precio de la carne. Sí. Bien, estamos... Claro, porque lo que está explicando... Sí. El gobierno está apelando a un subsidio, que ¿de dónde sale el dinero para el subsidio? Ya sabemos, digamos, todo es el mismo mecanismo, ¿no? Sí, es un acuerdo fundamentalmente con los frigoríficos. Algunos malintencionados dicen que eso tiene que ver con una presión sobre los frigoríficos para limitar más
las exportaciones de carne, con la amenaza de prohibir exportaciones de carne, es que se consiguió que entrara en este acuerdo. Pero hay un dato para tener en cuenta. Había ya un acuerdo de cortes cuidados. Implicaba que se entregaran 6.000 toneladas de carne todos los meses a los frigoríficos. ¿Sabés cuántas se entregaban? Entre 2.500 y 3.000. Nunca se cumplió el acuerdo de 6.000 kilos. Hay que ver ahora qué capacidad política, qué capacidad de presión hay de que se cumpla este acuerdo que implica casi 3 veces más que el compromiso anterior y 6 veces más de lo que efectivamente se entregaba. Ahora, lo que explicaba Salvador es una cuestión básica, es que el productor pierde plata con este valor. Entonces, ¿cuánto va a poder sostenerse en el tiempo? Bueno, Muy acá poco. yo lo soñé, me lo contó alguien, fue mentira, fue verdad. No hubo hace 2 años, un ministro de Agricultura nos dijo, vamos a incentivar la producción de carne, vamos a intentar ampliar el stock, ampliar el rodeo. ¿Te acordás que hubo un plan de que vamos a tener más carne disponible? ¿Qué pasó? ¿Eso fue real o uno lo soñó? La verdad es que ha habido muy pocos planes de incentivo de la exportación en los últimos años, de incentivo de la exportación y del crecimiento del aumento de cabezas de ganado en Argentina, que en general, cuando aparece un mal dato de inflación o una situación de crisis, termina limitado, incumpliéndose y demás. Pensá en el famoso programa de El ONCA de Ricardo Echegaray, que terminó completamente judicializado, se lo acordará Lucía mejor que yo, con incentivos a la producción ganadera. Ahora hay una promesa de pagarle a aquellos que manden un animal, subsidiar a aquellos que manden una cantidad X, hasta 100 animales, a el engorde, con la idea de que, bueno, aumente la producción, aumente la cantidad de kilos disponibles. Pero acá lo que hay es un problema de comparación de precios. Claro. Si la carne aumentó 50% y el resto de los precios de la economía aumentaron entre 90 y 110 o 120, ¿qué es lo que va a pasar? Salvador, ahí recuperamos a Salvador. Salvador, si usted lo invita en un asado, ¿qué es más caro, llevar la carne o la ensalada? Bueno, la carne está bastante cara. Yo te decía antes de que hoy un animal, comprarlo en Liniers, te sale 580 pesos el kilo vivo. Cuando lo llevas al frigorífico te devuelven el 58% del animal en 2 media res, que te van a quedar 2 media res de 103 kilos, y eso vale 900 pesos el kilo. Cuando llega del carnicero, el carnicero tiene que hacer un arbitraje de los cortes, porque no te olvides que también si le queda de un día para el otro, le merma un 15% la cantidad de carne, porque eso merma. Con lo cual vos vas a tener el kilo. ¿Cuál es la merma? ¿Se achica la carne de un día para el otro? Claro, pierde agua, porque la carne es agua. Cuando pasa de un día para el otro, pierde agua en la heladera. Vos tratás de no dejar nunca carne en la heladera, no envasada al vacío o congelada, sino la carne pierde agua. Vos vas a encontrar, digamos, que tiene líquido abajo. Entonces lo que tenés que tratar es de comprar la carne y venderla rápido. Todo eso generan sobrecostos que hace que el carnicero lo que compra en 900 pesos, a eso le tiene que cargar las mermas, tiene que dividirlo en cortes, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la energía eléctrica, tiene que pagar los empleados. 2.400 pesos el kilo el asado en el mostrador. Entonces, el asado no está caro, está carísimo para el bolsillo de la gente y es muy barato y muy regalado para el que lo termina produciendo. Entonces, en la Argentina, ¿cuál es el problema? Es el plan económico. No tenemos plan económico. El plan económico es un espanto. El productor no quiere un subsidio, el productor quiere que le saquen el pie de la cabeza. Quiere trabajar, quiere que no le pongan tantos impuestos. Y si quieren arreglar esto a la gente que se le murieron las vacas por la sequía, que le den un crédito para comprar vaca, que lo dejen trabajar en libertad, y básicamente la gente va a devolver el crédito y va a trabajar y va a producir. Pero en la Argentina no trabajamos por productividad y competitividad. Salvador, ¿se recuperó el rodeo en los últimos años? Digamos, mito o verdad. Siempre se decía que se habían perdido, eran 10 millones de cabezas de ganado con las políticas de Guillermo Moreno, ¿eran 10? Bueno, eran 10, dato real o corrección. ¿Pero se recuperó el rodeo, o sea, la oferta de carne?
El rodeo tuvo una recuperación parcial en la época de Macri porque hubo una expectativa de que venía un cambio. Como ese cambio no se materializó, porque ¿cuál es el principal problema del campo argentino? El principal problema del campo argentino, que cuando vos te vas a dedicar a la ganadería, o sea, primero la vaca se tiene que enamorar del toro, tiene que quedar preñada, tiene que nacer el ternero, lo tenés que engordar y tiene que llegar a la carnicería. Conclusión, 4 años. 4 años con una inflación del 100%, te fundís. Los ciclos largos en Argentina son muy nocivos para las empresas alimenticias primarias. Entonces, tanto el tambo como la ganadería no pueden convivir con una inflación del 100%. Eso mata al ganadero. Acá nosotros tenemos menos ganaderos, menos tamberos. La gente sale de estos negocios porque está cansada de fundirse. Entonces, lo que nosotros necesitamos fundamentalmente, en primer lugar, es un plan de estabilidad que nos permita tener menos inflación. En segundo lugar, tener políticas de Estado que nos permitan tener crédito barato para una producción de largo plazo. Y en tercer lugar, que nos saquen todos los impuestos que nos ponen para tener libertad de producir y capitalizar las empresas. Por ejemplo, una cosa muy loca que pasa en la Argentina, te prohíben exportar, pero justamente, si yo exporto, voy a producir una mayor cantidad de carne. Si produzco más cantidad de carne, tengo menos costo unitario y puedo vender más barato puerta adentro en la República Argentina. Pero el kirchnerismo piensa otra cosa, Salvador. Dice, va a vender afuera, entonces va a cobrar en dólares y va a privilegiar y a priorizar la producción para venta al exterior y no abastece el mercado interno en pesos. Claro, pero lo que pasa es que esta gente no pisó nunca, digamos, una ganadería. Habría que hacer un programa por un año soy ganadero y poner a todos los políticos ahí adentro y después vienen y se ponen a trabajar en serio. Porque vos lo que tenés que entender es que yo cuando exporto la Hilton estoy exportando 20 kilos de carne y el resto la vendo al mercado interno. Para vender, digamos, para hacer un container de Hilton, yo tengo que matar 1000 novillos. Imagínate la oferta de carne que genero al mercado interno. Imagínate yo cuando vendo el kosher, cuando vendo a Chile, vendo delantero, vendo trasero, el resto lo vendería en la República Argentina. Pero no me escuches a mí, hacé de cuenta que yo no sé nada. Andá y mirá lo que hacen en Uruguay. En Uruguay claro. El asado está barato porque exportan los cortes caros y se quedan con lo que le gusta a la gente. Ahora, entonces, Salvador, voy a hacer la pregunta obvia. Copiar. Porque ahí vos sos pedagógico, es clarito, pareciera convincente lo que decís. Cuando van con estos argumentos que parecen contundentes y se reúnen con el ministro, el secretario, con quien sea del gobierno, ¿qué les devuelven a esa argumentación? Bueno, en primer lugar yo tengo que ser honesto con vos. A mí nunca me han llamado para reunirme. Pero en verdad lo que uno ve es que vos le preguntás cómo te llamás y no saben. Esta gente, digamos, la visibilidad, tiene la misma visibilidad que el vigía del Titanic. Esta gente mira hasta el obelisco, no conoce el interior. En la Argentina se vive haciendo política para Capital Federal y el conurbano y después somos 20 millones de argentinos tirados por toda la Argentina en donde no tenemos ruta, no tenemos logística y en donde no tenemos política productiva. Yo hoy a la mañana en un programa de radio decía, una vez yo me encontré con un brasileño y le digo, che, qué parejito que son ustedes, son raros. Me dijo, ¿por qué? Digo, mira, exportan 25% de la carne de vacuna que producen, exportan 25% de la carne de pollo que producen y exportan 25% del cerdo que producen. Me dice, no somos raros, es política de Estado. En la Argentina, vos exportás a China y ¿sabés lo que exporta China? Vaca vieja. 80% de vacas viejas. No desmitifiquemos esto, Salvador. Esa vaca que va a China, ¿es una vaca que dejaría, que no se genera faltantes en Argentina o son dos consumos distintos y en Argentina no se consume esa vaca? No, Diego, si yo te invito a mi casa a comer asado esa vaca, vos venís una vez y no venís nunca más, me retirás el saludo y no me llamás nunca para que salga en tu programa. Pero estofado, otras formas tampoco. No, es una carne horrible. Nosotros comemos un novillito en donde la media red, cuando el carnicero ve que pesa más de 100 kilos, dice, no me la bajé porque la gente se me queja. Nosotros comemos carne de primera. Lo que exportamos al mundo, 80% de vaca refugio, la vaca que ya tuvo 4 o 5... Ahora, yo te hago esta consulta. ¿Ya se está notando la baja de...? Se corta un poco. Estábamos en